Había que ponerle un monumento a la gente que todavía mantiene en vilo dispositivos de comunicación interpersonal, también conocidos como teléfonos móviles, tipo BlackBerry y compañía. Habría que ponerle todo un monumento en algún lugar de Almería, porque todavía se resisten a dar el paso a, ya no digo marcas, y da igual en realidad, pero a un teléfono convencional. Entiendo casi más, y además hay un caso que es el de Juanma Cidrón. Músico y hasta hace unos años uno de los técnicos de Radio Nacional de España. Él decía que no quiere un teléfono móvil, que él simplemente se mantiene con el teléfono fijo, y en realidad creo que es la única persona en toda Almería que solo tiene teléfono fijo. Pero, en fin, se entiende, ¿no? Pero eso de mantenerte en un objeto que está completamente obsoleto y que solo te da para encender y poco más, no lo acabo de entender. Pero bueno, oye, felicidades a quienes todavía mantienen ese espíritu de objetos de época. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos Conexión Almería de jueves con distintos asuntos que nos van a acompañar durante la próxima hora, comentando y, bueno, analizando, ¿no?, la actualidad de Almería. Hoy vamos a hablar de la Guardia Civil, vamos a hablar de cultura, de música. Hoy se ha presentado un ciclo de música sacra, mañana se presenta el Solazo Más Music, que evoluciona con el cambio de gestor. Pero abrimos con un asunto que es, recurrente en los últimos meses, en este año también con el cambio de normativa, con la aplicación también de nueva reglamentación a nivel de la movilidad en la ciudad de Almería, y es el patinete eléctrico, los vehículos de movilidad personal. Y hoy vamos a abrir por ahí porque esta mañana el concejal de Juventud, Óscar Bleda, y de Tráfico, María del Mar García Lorca, han presentado una campaña en la que también han estado presentes una representación del Hospital Universitario de Torrecárdenas. Decía, una campaña de sensibilización sobre el uso del patinete. Vamos a actualizar los datos y saludamos a los invitados de esta noche. Este es uno de los anuncios que ya se pueden ver en redes sociales y que forma parte de la campaña de concienciación del buen uso del patinete eléctrico del Ayuntamiento de Almería, dirigida especialmente a jóvenes. Explica la velocidad máxima de los patinetes, por dónde pueden circular, o la obligatoriedad del uso del casco y de la tenencia de seguro. No buscamos que no se use, sino que se pueda usar de una manera correcta, por los lugares indicados y de manera pues sana, y que todos los jóvenes puedan disfrutar de ello. El mensaje es muy claro. Con esta campaña buscamos que el patinete vaya en modo seguro, la cabeza, el foco y el respeto. ¿Esto por qué? Porque claramente cuando tú usas un patinete no solamente puedes poner en riesgo tu seguridad, sino también la de terceras personas. Ya los accidentes de moto han quedado en un segundo plano, y los accidentes de patinete es muy importante, y muy importante también para los, ya no solo ellos que se caen y que también, sino los atropellos que ocasionan. Cualquier otro medio de locomoción, cuando sufre un impacto, bien sea tú solo o contra otro vehículo, tienes un chasis que te puede proteger si vamos a baja velocidad. En el caso de los patinetes es que el propio chasis eres tú. Por tanto, estamos teniendo lesiones muy importantes y casos de muerte inminente por esta medida, ya que el patinete es que está totalmente desprotegido. Una campaña que vamos a ver pronto en las calles a través de publicidad convencional, pero que sobre todo va a estar centrada en redes sociales. Además, el próximo lunes 9 de marzo, en el Auditorio Maestro Padilla, se va a llevar a cabo una jornada especial de información y de concienciación con casi 1 millar de jóvenes. Y está dirigida a centros educativos, especialmente a alumnado de tercero y cuarto de la ESO. Esta jornada se va a llevar a cabo en el Auditorio Maestro Padilla desde las 11 de la mañana. Va a contar con 9 institutos y con más de 950 alumnos. Habrá un pequeño teatro que representa pues situaciones que se dan del día a día en los jóvenes y cómo, tomando unas decisiones a otras, pues el uso del patinete puede ser seguro o no. Y vamos a llevar a cabo, junto con Policía Local, Bomberos y el 061, que también estará con nosotros allí, pues un simulacro de cómo es la realidad, una situación que se puede dar pues cualquier día, cualquier hora. El patinete eléctrico se ha convertido en muy poco tiempo en el vehículo de movilidad personal más utilizado. Con esta campaña se quiere informar sobre la nueva normativa de tráfico, así como de la reciente ordenanza municipal.
Igual ha pasado desapercibido para vosotros, pero en ese cartel que ilustraba la campaña había reflejado una palabra que, ya digo, es bastante probable que no sepáis a qué se refiere, o sí, y es NPC. Y decía, no eres un NPC. ¿Qué es un NPC? Es un personaje no jugable, ¿no? O non-playable character en inglés, que es uno de los, en un videojuego hay caracteres, o sea, personajes jugables y no jugables, ¿no? Pues un NPC es eso, el que no es jugable. ¿Qué pasa con un NPC? Que lo puede matar, pisar, lo que sea, que luego siempre está ahí, o sea, siempre aparece, se cae y vuelve a levantarse igual. Entonces, me ha hecho mucha gracia, me ha llamado mucho la atención que no eres un NPC, es verdad. Bueno, esta noche aquí en esta mesa saludamos a José Andrés Soriano. Hola, José, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú no eres tampoco un NPC. Pues no, y te agradezco la explicación porque mira que yo he jugado a consola y tal igual y me sonaba que era de algo de eso, pero no tenía ni idea. Sí. Pero bueno, parece que hay que saber inglés y estos términos, sobre todo para ser un rider o un NPC o para ser un single player, como han puesto ahí en los titulitos, ¿no? Que parece que para hablar con los jóvenes hay que hablar en inglés, si no, no enteramos de nada. Pero bueno, te agradezco. Pues eso, NPC tampoco es un NPC. Javi Cabrera. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ese tampoco lo manejabas tú. Ni idea. Vamos, NPI. Ese sí que es más común. Bueno, asunto patinetes, ¿no? El objetivo de esta campaña que hoy se ha presentado pues es incidir, porque además esto desde que se puso tan de moda los VMP, ¿sí? Los patinetes, desde que se reglamentó, desde que se reguló, desde que en el caso de Almería el ayuntamiento estableció esta nueva ordenanza, etcétera, 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 pues se está hablando de manera constante y permanente y ahora pues vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Otra vueltecita más, con ese carácter mucho más urbano, mucho más juvenil, que al final es a quien va destinado el mensaje, porque la mayor parte de los usuarios de un patinete son jóvenes, pues eso, ¿no? La prevención de conductas de riesgo, reducción de accidentes y el uso responsable de este vehículo, ¿no? Al final. A ver, ¿quién? Bueno, Venga, José. Yo no sé, creo que el argumento fácil es decir que se está de acuerdo en que se regule, se legisle, se cree una normativa, bueno, para establecer los criterios en los cuales estos vehículos deben circular o no. Y bueno, no deja de estar mal, pero sí es verdad que yo, lo siento, me sale la vena de que no me gusta que me autorregulen todo el rato, ¿no? Y todo el rato me digan lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que puedo hacer. Yo creo que hay que hacer una labor de educación en las casas principalmente, ¿no? Y en los colegios, de saber cómo se debe de circular por una ciudad, ¿no? Y a todo el mundo que tiene dos dedos de frente y tiene una educación medio básica de la ciudadanía, ¿no? Y se pone un poco en el pellejo del prójimo, pues sabe que si tiene un vehículo que alcanza 50, 60 kilómetros por hora y tal, pues no podéis por la acera atropellando a la gente, o no puedes ir en dirección contraria, o no podéis 7 subir en un patinete porque te estás jugando la vida, ¿no? Pero eso son cosas un poco que deberíamos de tener todo un poco a nivel de valores y de educación en la casa, ¿no? Que se ponga una normativa sobre normativa, ¿no? Es un poco también la dinámica que nos hemos metido esta sociedad, porque está todo sobreregulado, ya no sabes si... Yo estoy seguro que la policía local esta semana sí se pondrán con ellos, pero dentro de 3 semanas sí es que se ha dado otra normativa que regula otra cosa, y al final yo creo que hay que concienciar a la gente educándola y en valores, ¿no? Y que todo el mundo no le entre en la cabeza que pueda ir con un vehículo a 50 kilómetros por hora por una acera, o cruzándote por dirección prohibida, o saltando el semáforo, o sin casco, ¿no? Yo creo que es de cajón, ¿no? Yo a mi hija no se lo permitiría y le educaría en eso. Pero no, regular, prohibir, pues bueno, nos hemos metido en esta dinámica y todo, ya uno no sabe ni lo que está prohibido ni deja de estar prohibido, ¿no? Al final actuamos un poco por sentido común, porque... Javi. Bueno, yo creo que es muy positivo el concienciar, el empezar desde abajo, desde los colegios, para que al final exista primero una educación vial sobre esos niños, porque realmente no saben muchas veces circular, no saben por dónde... Cuando son los niños los que lo conducen, cuando son personas que están llevando el patinete porque no tienen otro modelo, porque a lo mejor le han quitado el carnet de conducir porque iban de forma ebria o tal, pues entonces ya es cuando se dice y se entiende el porqué de que haya una normativa, una reglamentación para ello. De todas formas, tampoco se puede generalizar que toda la gente que vaya en patinete sea de ese tipo, porque yo además muchas veces veo gente que a lo mejor va a trabajar a Huércal de Almería, desde Almería, y no hay una línea continua, y tú ves que van con su casco, es decir, van... La mayoría de la gente anda y circula con conciencia, es evidente. Efectivamente, lo que pasa es que muchas veces tienen el patinete trucado, que va más rápido
que una propia Sí, sí. motocicleta. Sí, sí. Entonces, claro, venimos un poco de algo que es novedoso, pero que en otras ciudades ya se está haciendo esa regulación. Yo vuelvo, como siempre que estoy aquí, a poner el ejemplo de mi ciudad de Málaga, donde se viene más o menos sancionando unas 12 sanciones, pero tienen la dificultad que solo el 50% tienen manera de localizarlo para claro. hacer esa recaudación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se pierde. Y mucho me parece. O sea, que al final, yo, por ejemplo, tengo la empresa en La Guaida y cuando voy por la mañana a las 6 de la mañana hay un montón de patinetes con su chalequillo todos, porque lógicamente se van jugando la vida, ¿no? Sus luces, su casco y tal. Pero es un tipo de usuario, digámoslo de esta manera, que ante una sanción, pues muy probablemente no vaya a terminar cobrándola, ¿no? O porque son insolventes, o porque no tienen manera de localizarlo, no tienen domicilio, no tienen papeles, o lo que sea, ¿no? Y mayoritariamente es quien usa ese, lógicamente, porque si a lo mejor por un problema de idioma o de documentación no puede tener acceso a carnet de coche, o económicamente pues no está en ese punto, ¿no? Están trabajando, pero no está en el punto de comprarte un coche y tal, pues se tienen que mover, como todo el mundo, se mueven esos patinetes. Pero claro, a la hora de sancionarlo, pues normalmente no se llega a recaudar esa multa. Sí, pero fíjate que has dicho una cosa y que tiene que ver con simplemente la hora del día, el reloj, marca un poco el usuario. O sea, tú has hablado de 6 de la mañana, primera hora de la mañana, la gente va a trabajar. Evidentemente aquí no estamos hablando ya de un perfil joven. Bueno, igual también, pero entiendo lo que quiero decir. No es un estudiante que va, no. Hablando de alguien que va a su puesto de trabajo, el que sea. Entonces, ya se cuida, ¿no? Chaleco, casco, luz, iluminación, tal. Cuando ya saltamos a las horas del día más convencionales, ya sí que aparece ese perfil joven. No es una demonización del joven, porque hay mucha gente que es muy responsable, pero es verdad que el perfil es muy distinto. Cuando te haces adulto o cuando maduras, cada uno cuando le toca, o cuando puede, o cuando quiere, hay un problema, y es que ya empiezas a ser más responsable. Entonces, cuando eres más responsable, ya te das cuenta que la ausencia del miedo desaparece. Y ya hay, claro, ya ese concepto miedo que el joven dice, no, sí, hay una sensación de que es inmortal, ¿no? O sea, que todo puede hacer todo y no pasa. Claro, exactamente, claro. Pero no porque pienses que no hay miedo, sino porque no lo razonas, no lo piensas, simplemente vas. Entonces, esa concienciación y esta campaña además tan concreta de ser muy visual, muy pop art, ¿no? Para que, y además utilizando términos que antes decíamos lo del NPC, que son muy de ellos, ¿no? Pues igual esa tontería, cuidado, del NPC le hace que se fije, ¿eh? Bueno, eso está bien, y es lo que yo comentaba al principio, que todo lo que sea concienciación, educación, en los colegios, en actividades, en familia, que yo creo que el núcleo de la familia es el que debe de educar principalmente a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, todo eso es maravilloso y es que es la base de una sociedad, ¿no? Al final es una base de la sociedad. Pero bueno, al final los niños tienen que ser niños y los adolescentes. En fin, que nosotros, yo por lo menos de joven a adolescente hemos hecho auténticas barbaridades y ya no con patinetillos de tal, es que íbamos con motos, con scooters, con tal y haciendo... Entonces, bueno, pues al final cada época tiene lo suyo, pero bueno, sí, hay que concienciar. No vamos a elevar los altares ahora, los trucajes de las motos, tu barrio. ¿Tú trucaste la moto, Javi? No. Yo no la truqué. Yo no la truqué porque sí. la verdad... No me acuerdo. No te acuerdas, es que sí. No, es que no me acuerdo. Es que no sé si es que se rompió el tubo de escape y pusieron otro y por eso ya era diferente, o es que... No, pero no recuerdo haber hecho... No, porque el ruido era normal, o sea que no, por ahí no. Yo era más de bicicleta, no llegué a tener motos, siempre iba muy de bici. Y precisamente una cosa muy relacionada con la movilidad de nuestra ciudad son las bicicletas eléctricas que se están ahora mismo. El otro día estaba con Antonio Casimiro, con el concejal, en una reunión por el tema del club de tenis y tal, y me comentaba que se está produciendo de una forma muy positiva el uso, incluso las propias empresas que han invertido están muy satisfechas con los resultados, pero claro, volvemos un poco a la excepción. Se encontraron... Dices del tema de bici eléctrica. Del tema de bicicleta, pues que hay casos que son muy localizados, pues que a lo mejor hacen mal uso de ella o se la llevan incluso a su casa para hacer chatarra, pero como están geolocalizadas y tal, ¿qué pasa? Que habrá unas excepciones, pero al final yo creo que esa movilidad en una ciudad como Almería es muy positiva y el ayuntamiento en ese sentido, pues la verdad es que está trabajando bastante bien y de hecho yo creo que mientras más se fomente ese tipo de transporte en una ciudad como la que tenemos aquí en Almería, tan positiva, tan buena y normalmente con un clima
que no llueve, yo creo que es bastante interesante. Sobre todo en el centro, ¿no? Que con los problemas que hay de movilidad, de acceso y salida del centro, o vas en patinete o bicicleta o te tiras una hora dando vueltas por el centro, el recorrido nuevo. Había un detalle aquí con el tema de los accidentes, que ha habido un incremento significativo en los accidentes de patinetes y ya están por encima del de motocicleta. Haya computado, contabilizado. Por eso también hoy la presencia del 061, ¿no? Gente personal del Hospital Torre Cárdenas, para unirse también en la imagen, ¿no? En la proyección de ese acto, que también esté la parte una motocicleta, salud, ¿no? un ciclomotor, una motocicleta, un vehículo de combustión con su motor y tal igual, te da cierto respeto, aunque a veces va haciendo el loco cuando eras más joven y tal, pero notas la potencia, la reacción al puño, al gas, y te da cierto respeto y va un poco. Pero un patinetillo de esto es que te crees que vas volando, y eso sí que la moto cubre algo, pero el patinete eres tú. Sí, sí. El año pasado hubo... Sí, Javi. No, sí, que el patinete además es muy frágil. Es verdad que yo lo he usado en determinadas ocasiones que he tenido a lo mejor un poco de prisa y tal, y es muy frágil porque con que haya una pequeña ondulación en la carretera, te vuelca. Y entonces, claro, por eso es tan importante del uso del casco, incluso cuando están trucados, porque hay patinetes trucados que corren mucho más que esto, pues bueno, eso sí que hay que regularlo. Decía que el año pasado hubo, con el tema de las denuncias, os he comentado antes lo de los accidentes, en este caso, 2025, el año pasado, 2025 hubo 1.389 denuncias por mal uso del patinete. En este año llevamos 2 meses y 5 días. Ya hay formalizadas 200 denuncias. Obviamente hay un problema, bueno, las sanciones pueden llegar hasta los 1.000 euros en casos muy, muy graves. La policía local, a pesar de la vigilancia, a pesar del control, etcétera, etcétera, el asunto es que, hasta donde yo sé, y no recuerdo si hoy he visto algún patinete o no, pero me parece que no llevan placa. O sea, quiero decir, no llevan ninguna placa, ninguna identificación. Ahora con la no llevan absolutamente debe nada, llevar una placa, ¿no? Indicando el fabricante, el modelo y... Sí, pero a la hora de tú, quiero decir, un coche, una moto, lleva su plaquita. Sí. Un coche de estos que no tienen carnet, tiene su cámara, plaquita. Exactamente, pues cogen la cámara, el número tal, y al final está asociado a un propietario, conductor, y si eres tú el conductor, bien, y si no, pues ya... o te comes tú la multa o explicas quién realmente llevaba el coche. Pero en un patinete es imposible, tú puedes poner la foto, pero como no llamemos, yo qué sé, al CSI o algo para que identifique la cara, el rostro y compare ahí los rasgos faciales y no sé cuánto, pues no hay una identificación. Vamos en camino de eso, ¿eh? Bueno, eso también. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más del patinete? Diciendo, bueno, que la gente tenga cuidado, ¿no? Sobre todo que la gente tenga cuidado, porque en ciudades que van creciendo como es Almería es fundamental tener una movilidad mucho más amplia. Básico. El 9 de marzo, que es el 9 de marzo es el martes. ¿Martes? No, Sí. no, lunes. El 8 de marzo es El lunes. Bueno, pues hay una jornada en el Auditorio Maestro Padilla y alrededores donde van a participar cerca de 1.000 niños, 1.000 estudiantes, vamos, de tercero y cuarto de la ESO, entre 14 y 16 años, y que estarán pues en estas jornadas con responsables pues de Torre Cárdenas, Policía Local, bomberos, en fin, una iniciativa interesante, atractiva y que esperemos que sirva para justamente eso, ¿no? Para prevenir, primero para concienciar y respetar, por Dios. Sí, es que hoy me he encontrado otra vez igual. Salgo del coche después de aparcar y voy andando camino de la radio y me encuentro que me viene un patinete pues en dirección contraria. Vale, él mide las dimensiones de la calle y lo que le viene y yo pues lo veía venir, pero a poquito que vayas un poco más despistado o que se te cruce un crío o lo que sea, joder, que está yendo por donde no debes. O sea, quiero decir, los semáforos rojos están para lo que están, el ceda al paso y el stop está para lo que está, el prohibido circular en determinadas calles está para lo que está, los sentidos están para lo que está. Es complicado porque con un vehículo tan ligero que prácticamente te ves andando tú rápido, es complicado que la gente no lo asocie a la forma de andar de un peatón, ¿no? A la forma de acortar camino y tal. Entonces es complicado que el tío diga, no, pues voy a dar la vuelta toda la manzana para acceder a la calle por dirección correcta, ¿no? Que es como debiera ser. Pero el tío dice, son 10 metros y va adentro. Bueno, vamos con otro asunto. Dejamos esta campaña de movilidad urbana de los patinetes
Y vamos a seguir hablando de seguridad, aunque en este caso de la Guardia Civil. En los últimos meses está pues muy al cabo de la calle las reivindicaciones. Bueno, para empezar, la situación, ¿no?, de la Guardia Civil, que en este caso pues es a quien le corresponde el control de las fronteras, en el caso en el que estamos, el control marítimo y todo lo que conlleva, pues eso. Tráfico de personas, las pateras, el tráfico de estupefacientes, las drogas, como consecuencia de eso el petaqueo y un montón de situaciones que han derivado en distintas reivindicaciones y denuncias. Aquí en Interalmería Televisión hemos podido hablar con Víctor Vega, que es responsable, una de las personas, uno de los portavoces de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que nos ponía, o recordaba, mejor dicho, ¿no? Recordaba parte de esas reivindicaciones que hace el Cuerpo Armado. La Guardia Civil en Almería hace aguas por todos lados. Nos falta material, nos falta tener a disposición nuestra armas largas y armeros en nuestros vehículos policiales. No puede ser que a día de hoy este narcotráfico cada vez vaya con mayores armamentos, sean más violentos y nosotros estemos tan poco equipados. Almería necesita más dotación, necesita más personal. No puede ser que no esté cubierta las 24 horas la costa de Almería por Fiscal y Frontera y tengamos que traer patrullas de seguridad ciudadana para cubrir nuestras costas, que está siendo un coladero, como hemos podido ver este final de año y este principio de año, en la que se ha llegado a incautar 1000 litros de combustible al día. La situación nos desborda. Pues es mucho combustible, ¿eh? 1000 litros de combustible al día de sustracciones para ese petaqueo, y lo que comentaba Víctor, la diferencia, ¿no?, que tienen en cuanto a material y a dotaciones para luchar contra esa lacra, ¿no?, que en este caso nos viene del mar, que, bueno, iba a decir en su momento, en realidad siguen siendo las pateras de forma recurrente, pero en el último tiempo y ante la presión que existe en el estrecho, han ido derivando la llegada de ese petaqueo, de esos fardos a la costa menos atlántica, más mediterránea, y con todo ello ya está metiéndose, ya no solo en Almería, en la provincia de Almería, que lleva su tiempo, sino también ya la costa de Murcia, incluso en la parte alicantina. En definitiva, que lo tenemos encima. Bueno, la falta de personal y plantillas bajo mínimos podría ser un poco, Javi, el titular también constante de la Guardia Civil. Yo creo que este tipo de noticias son las que al ciudadano de pie de calle le alertan, le preocupan y yo creo que al final sufre, ¿no? Porque si hay un cuerpo en este país que lucha pues contra este tipo de bandas armadas, de bandas que muchas veces vienen del este, o que vienen de Marruecos, que vienen de determinados sitios, verse que no se ha hecho nada desde que ocurrió el famoso suceso que ocurrió en Barbate, y que el ministro del Interior, el señor Marlaska, no haya esa zona cambiado, es decir, como una zona conflictiva, como una zona especial donde se tiene que vigilar, es una pena. Entiendo yo que Almería entonces va a estar mucho más a la cola. Y realmente son bandas que juegan pues es como si uno va con un 600 y el otro va con un Porsche Cayenne. Es que estamos hablando de unas cuestiones y no solo eso, que no le ocurra nada al Guardia Civil, que tiene una familia, que tiene... Entonces yo creo que al final es un problema bastante grande el que se está viviendo en las costas, y además con la impunidad máxima de que se les graba, están ahí esperando y yo creo que todo el mundo al final sabe quiénes son. El principal problema, y ojalá que en Almería no ocurra, es que haya intereses de los propios vecinos y ciudadanos que salen beneficiados en ese día a día con ese menudeo porque no solamente son las lanchas que están ahí, es quien le lleva la gasolina a la lancha, quien le da, es decir, hay mucha serie de cómplices que, como ha pasado en determinados pueblos de la costa gaditana,
los principales viven de eso, y los principales que le meten caña a los guardias civiles cuando lo ven por la calle son los vecinos. Entonces ahí ya hay un problema mucho más grande, mucho más estructurado, donde incluso hasta los propios jueces tienen que depender de Madrid, no pueden depender la persona que le va a enjuiciar, que viva y se encuentra su coche con las 4 ruedas rajadas. Es que estamos hablando de que ese tipo de cosas hace que el ciudadano se preocupe y que después, como hay cierta impunidad, por desgracia, crezca los extremos. ¿Entiendes? Esa es la realidad. No, hombre, delincuentes y mala gente y gente que ha vivido de la droga o del narcotráfico o de ciertas artes, malas artes, pues ha habido siempre y siempre habrá, pero para eso están los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? A mí lo que me parece vergonzoso, indignante y es una cosa que me supera, es el trato y las condiciones a las cuales están sometidos los cuerpos de seguridad del Estado por parte de este ministerio, de este ministro en particular. Tú lo has llamado señor, yo me niego en rotundo a llamarlo señor porque me parece indignante jugar así con la vida, porque está jugando con la vida de esta gente que se parte el alma y el lomo por defendernos a todos y por mantener la seguridad en este país. En este caso, la Guardia Civil, ¿no? En la cual tienen un déficit no solo de personal y de medios en cuanto a barcos o vehículos y tal, sino de los propios equipamientos de seguridad que ellos usan. Es que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, es que se compran ellos mismos muchas veces el chaleco antibalas de tal o la porra extensible no sé qué, porque no se los proporcionan, porque no tienen medios y ellos son los propios interesados en salvar su pellejo, en salvar su vida, porque cuando el problema se presenta, los que tienen que responder ante el problema son ellos, ¿no? Ellos personalmente, y no tienen ni los medios, ni los equipos, ni la gente suficiente. Entonces es indignante ver cómo no se hace nada, cómo se permite, ¿no? Y ya no digamos permitir a mayor escala darle ala a Marruecos o permitir que esto en origen se esté produciendo el problema que está produciendo aquí, ¿no? De tráfico de drogas y de otro tipo de cosas. Me parece indignante, ¿no? Jugar así con la vida de estos agentes, de esta gente que trabaja para defendernos a todos y por ende de todos, ¿no? Porque aquí en Almería desgraciadamente es común, ¿no? Estar en la playa y ver cómo pasan barcas, pateras o pasan gente cargada de gasolina ¿no? y a mucha velocidad y jugando la vida con el que esté ahí buceando en esa cala o tal. Y hay una impunidad total. Hay una impunidad total y eso es así. Y la gente es consciente, esta gente del ministerio, las autoridades son plenamente conscientes y no se hace nada. Y no se hace nada. Y no se hace nada o porque le interesa no hacer nada o porque directamente están a otras cosas. Bueno, hoy ha hablado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Delgado. Ha ofrecido una rueda de prensa para tratar distintos asuntos. Y una de las cuestiones a las que también se ha referido ha sido esta situación de los guardias civiles. Qué raro, un desmantelamiento en el que durante los últimos 7 años lo único que ha hecho Guardia Civil y Policía Nacional es incrementar el número de efectivos en nuestra tierra, que son cuestiones objetivas. Pero es que a nivel nacional estamos en máximos históricos también, 160.000 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional. ¿Y por qué se ha conseguido ese máximo histórico? Porque cada año las ofertas de empleo público son más grandes. 3.000 plazas de Guardia Civil, 3.000 plazas de Policía Nacional. Máximos históricos. Nunca ha habido tantas plazas, tantas ofertas de empleo público para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y seguimos. Este año va a haber más. A diferencia de lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Popular. Si es que no, de verdad que no quiero comparar, que esto no es una cuestión de comparar, pero es que es inevitable. Es que las ofertas de empleo público del año 2013-2014 eran de 200 o de 300 plazas de Guardia Civil y de Policía Nacional. Los datos que ofrecía José María Martín y sobre ese empleo público. Bueno, algo no casa. El subdelegado habla de que están perfectamente cubiertos o es lo que da a entender, hablando de esa gran cantidad de trabajo que se oferta y de plazas que se cubren, mientras que los sindicatos o los propios profesionales, los que están vinculados a los sindicatos, evidentemente, o al sindicato, pues porque tienen esa también
esa función, ¿no? Y los que no, pues al final te cuentan situaciones parecidas, ¿no? De falta de equipamiento. Hablamos ahora de lo humano, ¿no? Más allá del material, que eso creo que eso está bastante más consensuado todos, y además hay imágenes con, por ejemplo, en fin, lo que hemos comentado, pero a nivel de personal hay muchos lugares en los que preguntas y dicen, pero si es que nos falta para poder tener patrullas completas. Claro, una cosa es la macroeconomía, otra cosa es la microeconomía, ¿no? Igual, es que lo que nos dice el subdelegado, que es el responsable de esto, evidentemente, aquí en la provincia de Almería, que es su trabajo, esos 3.000 puestos, esa oferta pública, ¿en qué puestos están, ¿no? Lo que es evidente, que no solo dicen los sindicatos y los miembros de la Guardia Civil, como tú bien dices, sino que lo puede ver cualquiera. Es que aquí en Almería es que lo estás viendo, es que ves que no dan abasto, es que no hay. ¿Cuántas patrullas hay en Níjar que puedan cubrir toda esa costa? Es que es imposible. ¿Cuántos medios, cuántas lanchas tiene la Guardia Civil para acatar a esa gente? No, es que no dan. Y ellos no se aclaran. En Roquetas de Mar, por ejemplo, que habría además que está luchando, desde que yo soy pequeño lo lleva diciendo, para traer la Policía Nacional a Roquetas, y ahora, aparte de recortarle el número de la solicitud de plazas que él solicita, o que ellos solicitan, ahora también quieren quitarle Guardia Civil para compensar los policías nacionales que llegan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde están esas 3.000 plazas? ¿Dónde está esa gente? ¿No? Si es que es una cosa que todo el mundo puede ver. Hay otras cosas, como tú dices, de macroeconomía y tal y cual, bueno, pues que se nos escapan y ya está. Pues al final decimos, bueno, no tengo un máster en económica y tal, pero que la policía y la Guardia Civil está poco dotada, me parece que es una cosa que salta a la luz. ¿Cuándo van a dejar los políticos de y el tú más? Y cuando estaba el Partido Popular. No quiere, señores, no quiere, yo me imagino a una viuda del Guardia Civil que el y tú más, después de que llevan estos señores en el gobierno ya unos años, y que nosotros no queremos comparar ni el tú más ni el tú menos. Queremos soluciones ante esas lanchas que están en el Cabo de Gata, en nuestras costas, y no queremos que haya ese tipo de cosas. Es decir, si dicen que hay esas plazas aprobadas, ¿por qué esas plazas van a tener las herramientas, que es lo que nos dice, idóneas para combatir el narcotráfico? Mi pregunta, o sea, es que al final, además, la frase del subdelegado es fruto y resumen de la política actual que nosotros vivimos a nivel nacional. Es decir, una mediocridad bastante grande, porque la gente ya está cansada del y tú más. Es decir, el Partido Popular, señores, o los del Partido Popular diciendo cuando gobernaba el PSOE. Es que a la de 2013, pero bueno, por favor, no me cuente usted película. Ya llega un momento que decir, oye, ¿cuándo van a tomar ustedes la responsabilidad, las riendas de esto? El problema está en esas imágenes que salen en Canal Sur el otro día en el informativo local, donde se ven tranquilamente el vecino. Le preocupa eso, no le preocupa que el Partido Popular en su momento destinara menos guardias civiles y ustedes van a destinar. No, queremos una solución, y usted, como subdelegado de Almería, es que es su trabajo, tiene que realizar que eso se solucione, porque si a mí me mandan y dicen, no, es que vienen 3 más conmigo, pero si vamos todos con un tirachina y esta gente va con lanchas, con motores, con unos caballos increíbles y tal, pues yo voy detrás pues como si voy con un hidropedal y vamos 4 o 5 a buscarlo. Es que, de verdad, muchas veces creo que vivimos en una crisis política muy grande, porque nadie asume responsabilidad. Yo lo decía antes, que lo permiten y les interesa, ¿no? Y aquí hemos visto el claro ejemplo, ¿no? Él dice que no quiere hacerlo, pero saca la comparación de hace 13 años. Bueno, a mí no me cuente películas de hace 13 años, ni hace 25, ni cuando Franco estaba o hace tal igual. A mí solucióneme el problema. Usted lo que tiene que generar es un clima de seguridad, que para eso usted es el subdelegado de gobierno y el responsable. Entonces, no me cuente esta historia. Dóteme a los cuerpos de seguridad de Estado de competencia y de medios para poder solucionar el problema que todo el mundo puede ver, ¿no? Es que es un poco pero ¿sabes lo que pasa, José? Que eso a gran escala es lo que hace que la gente esté hastiada de esta política de Partido Popular y de PSOE, cada uno echándose la pelota encima. Y hace que, sin hacer nada, partidos como Vox suban en las elecciones. Y esa es la realidad, claro. porque Vox está esperando, Vox no propone, Vox está haciendo, pues como que él diciendo, ahora mismo todo lo que sigan haciendo a mí me suma. Claro. Entonces yo creo que al final es importante que este país tenga a 2 partidos que sean conscientes de la mediocridad que hay
a nivel nacional en la política y que haya políticos de Estado ¿a qué se refiere? Y trasladando un poco al ámbito nacional, que si yo voy a dar una rueda de prensa contra el señor Trump, no vayamos por detrás haciendo otra cosa y después un ministro de Exteriores comentando otra. Es que parece de patio de colegio. Es que es de patio de colegio, lamentablemente es de patio de colegio, porque ya ese político de Estado, ese político que era un hombre o una mujer que era sobradamente cualificado, que tenía una experiencia y un desarrollo personal y laboral de toda su vida y, bueno, como broche de honor era ministro o era senador, o era igual, eso no existe. La mayoría de lo que tenemos son gente, bueno, que no tiene dónde trabajar o dónde estar cuando termine su cargo en política, ¿no? Al final viven de eso, ¿no? Entonces no hay altura de miras, no hay mirada a largo plazo, no hay sentido de Estado, ¿no? La ley de educación se va cambiando cada tal, lo importante es derribar lo que ha hecho el otro hace 4 años para poder tal igual. Entonces, al final aquí vamos un poco pegando tumbos y nada, y así seguimos. Y así está. Y fruto de eso y reflejo de eso es lo que tenemos en nuestras costas. Es que y además muchas veces viven amparados y protegidos por esos grandes gabinetes de comunicación que llevan detrás, claro, que le hacen un discurso desde la A hasta la B, y por eso cada vez hay menos rueda de prensa donde cada uno pueda preguntar lo que quiera. Por eso el presidente del gobierno no quiere a periodistas cuando va a hacer un comunicado de Estado. Es una pena, porque al final los medios de comunicación tienen que estar para preguntar lo que quiere la ciudadanía y lo que es noticia, que la noticia la tiene que dar el periodista. El problema es que muchas veces dentro de esos políticos están otros periodistas para hacer la antinoticia, es decir, lo que ellos quieren transmitir. Pero bueno. No, están para contentar mucho, y porque al final también viven de gran parte de esos ingresos públicos que reciben. Has hablado de periodistas y me estoy acordando antes de ayer, pero ayer fue el día en el que todo el mundo estuvo mirando a la figura de Fernando Onega, que nos dejaba todo un mito. Es que hablabas de los discursos de los políticos y ha sido cuando me he acordado, porque aquella frase de puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez se le escribió Fernando Onega, ¿no? Y era, ha sido uno de sus símbolos, aparte de luego otros más anecdóticos o más profundos, pero desde luego desde una sensibilidad infinita, desde una profesionalidad y desde una transmisión de valores de conocimiento, de empatía, desde luego increíble. Así que, ha venido al caso, así que desde aquí, pues también este pequeño homenaje a Fernando Onega. Y además un periodista de raza. O sea, periodista de lo que uno viene y donde la gente se pone de pie por cómo tenía la capacidad de buscar objetivamente la razón sin faltar, desde el respeto, desde el trabajo, desde la información, desde la documentación. Por eso también fue emotivo ese Alsina y Herrera en COPE y Onda Cero, que me pareció propio de la altura del personaje. Efectivamente. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque hemos cubierto ya más del Ecuador de nuestro programa. Seguimos en Conexión Almería en este jueves. A la vuelta tratamos otros asuntos, un poquito más suaves, porque vamos a hablar de cultura. Será a la vuelta.